Hola amigos, bienvenidos a una parte nueva de este curso de Ubuntu, de cómo conocer esta distribución GNU Linux. Continuando con el vídeo anterior en el cual hablamos sobre cómo crear un USB, un pendrive booteable, ahora vamos a realizar lo que es la instalación del sistema operativo. Bien, por motivos técnicos no voy a poder hacer la instalación en un ordenador en limpio, vacío, sino que lo vamos a hacer a través de una máquina virtual. Una máquina virtual es un programa que simula, que virtualiza un ordenador vacío y que en este caso vamos a instalar Ubuntu. Hemos iniciado la imagen ISO. En un ordenador normal sería haber introducido el pendrive y haber iniciado el ordenador desde el pendrive, no desde el disco duro. Y ahora lo que estáis viendo es la pantalla de carga de Ubuntu, del instalador de Ubuntu, que está congelado y que ahora mismo vamos a hacer que funcione. Bien, como estáis viendo, aparece un chequeo de conexiones, está cargando los sistemas, los archivos y el programa para poder continuar la instalación, y tras varios segundos comenzará o se abrirá, digamos, que es el entorno de Ubuntu, que no es una forma virtual de ver el sistema operativo, de probar el sistema operativo sin llegar a instalarlo. ¿Por qué hacen eso? Porque con este paso el equipo de Ubuntu, el equipo de Ubuntu y de muchos distribuciones GNU Linux, lo que hace es que al usuario le da la posibilidad de probar Ubuntu o el que quiera de instalarlo. Bien, en esta primera pantalla que estáis viendo nos dan a elegir lo que os estoy comentando: probarlo, que veríamos todo el sistema operativo, pero no estaría instalado en el ordenador, sino que estaría en el pendrive, y que no se podría guardar nada de las configuraciones ni archivos que hagamos. Y luego tiene la opción de instalarlo, que esto sí que sería el modo tradicional, el que guardaría esa copia o todos los archivos del sistema operativo en el disco duro del ordenador, del portátil, del ordenador, del equipo, y podríamos utilizarlo como normalmente tenemos un ordenador con Windows, sería lo mismo. Primero está por defecto en inglés, pero en este caso elegiremos español y veis que automáticamente cambia el idioma y todos los menús, y en este caso le daremos a instalar Ubuntu para instalar el sistema operativo, la distribución. Elegimos, lo primero que nos preguntan es cómo queremos comunicarnos con ellos, es decir, qué tipo de teclado vamos a utilizar y qué letras, o sea, qué distribución tenemos. En este caso tenemos Spanish, español, y luego dentro de las opciones tenemos varias, que sería, por ejemplo, español con la distribución Borac, luego el español de Mac, luego el español con las teclas de Windows, el español con la tilde, sin tilde, vamos, el español sin teclas muertas, el español con teclas muertas, y el español con el punto central de la L. Y son varias, este es catalán y el otro es asturiano, que en las distribuciones GNU Linux, digamos que lo encuadran dentro del español, aunque estaría bastante mal. Las versiones actuales, y Ubuntu en este caso es una versión muy actualizada,
por lo que yo siempre dejo español y siempre me ha funcionado bien y no ha habido nunca problemas con el teclado. Damos a continuar y nos dicen, bueno, ahora va a haber actualizaciones y otro software que realmente se va a instalar porque son conscientes de que una vez que se lance su imagen no se va a actualizar la imagen, pero sí los paquetes. Descargar actualizaciones al instalar Ubuntu o instalar programas de terceros para hardware de gráficos, de Wi-Fi y formatos de multimedia adicionales. Yo en este caso suelo desmarcar el descargar actualizaciones para que la instalación, el método de instalación, el proceso de instalación sea más rápido. Y si no tengo ningún Wi-Fi, nada por una tarjeta gráfica rara o Wi-Fi o tal, suelo también desmarcar esta. Aunque lo más recomendable es si tenéis un hardware, un ordenador, un equipo un poco antiguo, es lo más probable, lo más recomendable es marcar instalar programas. Damos a continuar. El programa de instalación lo que está haciendo es todas las opciones que le demos las está guardando para luego cuando la hace la instalación directa vaya recogiendo todas las opciones que hemos marcado. En este caso, como está vacío el disco duro, tenemos por defecto borrar disco e instalar. Si tuviéramos alguna otra versión de Ubuntu, de Linux, de Mac o de Windows, al meter esta opción borraríamos todo lo que tiene el disco duro y se instalaría Ubuntu. Así que lo más recomendable si tenéis otras versiones es primero de todo hacer una copia de seguridad y segundo ir a más opciones, continuar y nos aparecerá el disco duro. Y entonces en ese disco duro, dos partes. Esta primera parte que es el disco duro y esta segunda parte que aparece pequeñita pero que es la más importante de todas es en qué dispositivo, en qué disco duro se va a guardar el cargador de arranque, que es el programa que gestiona el arranque de los sistemas operativos. Bueno, en este caso, como yo no voy, esto daría para un vídeo más avanzado, voy a optar por la versión sencilla, que sería ir atrás y marcar borrar disco e instalar Ubuntu. Le damos a instalar ahora. Te aparece una ventanita en el cual te indica lo que se va a hacer en el disco duro. Es muy importante fijarse en esta pantalla porque a veces no nos fijamos, hemos cambiado una opción por error y en lugar de dar volver y rectificar, lo que hacemos es continuar y entonces si no queríamos que una partición del disco duro se borrase y lo tenemos que se borre, con volverlo lo podríamos solucionar. Pero si vamos a continuar, se perdería todo. Como está vacío, pues le doy a continuar y esta opción se guarda. Ahora la opción del reloj, en dónde estamos situados. Porque sí que es cierto que en las versiones de Windows antiguas o de Mac, al no comunicarse con Internet, daba igual la hora que teníamos. La marcábamos y tal. Sin embargo, aquí en GNU Linux, como ya digamos que cuando nace se basa en Internet para su distribución, también es muy importante marcar el horario que tenemos, el uso horario, puesto que un cambio en el uso horario podría hacer que no recibiéramos actualizaciones o que tuviéramos problemas a la hora de que nuestro ordenador, nuestro equipo se comunicase con Internet. Estoy en Madrid, así que lo dejo como Madrid. Continuar, pero recordar que hay que marcarlo bien. Y ahora nos pide el nombre. Por defecto, Ubuntu pondrá un nombre de equipo
y luego el nombre de usuario y la contraseña. Bien, en este caso, perdonad, neohistoriador, y luego una contraseña que vamos a poner la clásica. Bien, aquí podemos hacer, también nos dice en las últimas versiones de GNU, del instalador de GNU Linux, lo que te dicen es preguntarte si quieres que inicie automáticamente la sesión, que es como actualmente están en Windows, las versiones de Windows ya últimamente lo han cambiado, pero en un principio estaban así, marcado como automáticamente. Y luego otra opción que es la recomendable sería solicitar mi contraseña para iniciar sesión. ¿Por qué es la más recomendable? Porque esto marca que el ordenador, cuando se inicie, el usuario de la persona, el usuario, va a tener que introducir una contraseña. Si no, no se va a poder acceder a la cuenta del administrador, que es la que se crea principalmente con este usuario. Y por lo tanto, lo que hacemos es que el ordenador, el equipo, sea más seguro frente a ataques o frente a errores humanos. Damos continuar y ya vemos la pantalla como una de las pantallas finales, puesto que en esta pantalla empieza la copia y las configuraciones que hemos marcado en el disco duro, y a la vez aparece en la parte superior, digamos que un slider sobre las virtudes, los beneficios, las cosas buenas que tiene en este caso Ubuntu y en esta versión de Ubuntu. Bueno, en este caso hablan de la ayuda y la asistencia, cómo existen canales para ayudarnos de manera gratuita a mejorar o a solventar problemas que podamos tener con Ubuntu o con programas que hemos instalado, etcétera. Luego tenemos la comunidad de Ubuntu que nos habla. Luego también, bueno, acabado, le damos en el instalador de otras distribuciones. Lo que suele hacer es también hablar de los programas con los que viene por defecto. Hay que recordar que Ubuntu y todas las distribuciones GNU Linux se llaman distribuciones porque no solo te venden el kernel y los archivos del sistema, sino también, bueno, vender, no te incorporan en la imagen de instalación, sino que también lo que te hacen es instalar ciertos programas que vamos a utilizar o que creen que el usuario va a utilizar o que son necesarios, como puede ser un procesador de textos, un navegador web, un reproductor multimedia, un programa para configurar el fondo de pantalla, un gestor de archivos con unos espacios determinados para meter archivos de imágenes, archivos de música, archivos de vídeo, documentos, etcétera. Programas para ver imágenes, programas para ver vídeo, audio, para poder editarlo, etcétera, etcétera. En este caso, el equipo de Ubuntu posiblemente escuchando a su comunidad, porque es cierto que muchos usuarios de Ubuntu son expertos y lo que menos necesitan es saber que tienen, por ejemplo, que trae la aplicación de Spotify o Mozilla Firefox como navegador web, etcétera, y optan por elementos más importantes, que es decirle al usuario novato o a cualquier tipo de usuario: existe una ayuda, una documentación que se puede consultar de manera gratuita y libre. Existe un canal IRC para consultar los problemas que tengas, pero que está en inglés. Y que existe una comunidad con la que nos podemos comunicar, podemos ayudar y podemos
participar en el desarrollo de su Ubuntu. Como veis, lo normal en estos procesos, en estos vídeos de instalación sería pausarlo y continuar. Pero como estáis viendo, ya es que están con los paquetes de instalación y posiblemente en unos cuantos segundos, bueno, los paquetes de idiomas, ya está con la instalación de programas y posiblemente en cuestión de unos minutos ya haya terminado la instalación. Las distribuciones GNU Linux, una de las cosas positivas que ha tenido siempre es que su proceso de instalación es muy rápido, al menos más rápido que el de otros sistemas operativos como puede ser Microsoft Windows o Mac de Apple, macOS de Apple. Aquí es bastante rápido y hay que recordar que estamos en una máquina virtual, por lo que estáis viendo en la pantalla son pasos que hemos de seguir, que vamos a seguir siempre que utilicemos Ubuntu, en este caso esta versión de Ubuntu. Son pantallas que nos van a aparecer, pero la potencia de esta máquina virtual suele ser siempre menor que la de un ordenador, un equipo físico. Por lo tanto, el proceso de instalación, a no ser que el equipo tenga un problema grave, pero por lo general el proceso de instalación en un equipo va a ser mucho más rápido que en lo que estamos haciendo a través de una máquina virtual. Bien, ahora están con la instalación de Thunderbird, que es el cliente de correo. Ya está con el hardware, configurando el hardware del equipo, en este caso de la máquina virtual. Y como estáis viendo ya, el crecimiento de la barra de instalación ha ido haciéndolo muy rápido. Recordamos a los que no habéis visto el primer vídeo o que no les ha quedado muy claro, nosotros hemos escogido la opción de Ubuntu porque es una distribución GNU Linux muy libre, que se basa en el proyecto Ubuntu, que es bastante amigable con el usuario novato, respetando toda la filosofía GNU Linux. Y a diferencia de Ubuntu, Ubuntu tiene un escritorio y unos programas y unos principios que se centran en utilizar programas poco potentes, que necesitan pocos recursos y que por lo tanto podemos instalar en todo tipo de ordenadores, equipos, portátiles, etcétera, sin necesidad de tener el último hardware, la última gráfica, el último procesador, la última tecnología de disco duro, etcétera. Esta distribución puede valer tanto para equipos de hace 5 años como para equipos de hace un mes, como que incluso para equipos de hace 8 o 10 años, dependiendo, claro está, cómo sea el equipo de hace 10 años, pero la instalación y el funcionamiento por lo general no merma cuanto más en una franja entre 5 y 10 años, normalmente no merma respecto a un ordenador de 4 años, de 3 años o incluso de 2 años. Bien, ahora mismo está ejecutando el sistema de paquetería de PKG de Debian, que es en la que se basa Ubuntu, y su Ubuntu, recordar que se basa también en Ubuntu. Si apretamos aquí a la flechita, que podemos apretarla, veremos digamos una especie de terminal o de la terminal de todos los procesos que se están llevando y cómo va, orden tras orden que está ejecutando el instalador para tener nuestro sistema Ubuntu en el disco duro. Otra de las cosas que hace bastante bien este instalador y todas las distribuciones de GNU Linux y de Ubuntu es que una vez
que se ha hecho la descarga de los paquetes de sistema, se ha hecho las configuraciones. Todos los archivos que no son necesarios, que se han utilizado en la distribución, en la instalación, pero que no son necesarios para el funcionamiento diario del sistema operativo en el disco duro, lo que hace es borrarlo. ¿Vale? Es lo que vemos aquí, que es purging, y que es el último proceso que se realiza como está, vamos, como es lógico. Bien, como veis, abrimos y cerramos y no hay tampoco mucho problema de gráficos ni con el hardware ni con el software. Ahora está lo que veis de Linux Modules, es el kernel de Linux, del propio sistema operativo. Y más o menos, por lo que yo tengo, el reloj que tengo configurado y demás, llevamos unos 21 minutos de instalación y posiblemente ya estamos muy poquito. Normalmente nos atasca la barra como en otros sistemas operativos, la barra de instalación suele ser bastante rápida, no suele ser como en otros sistemas operativos que igual se queda así durante horas y horas y horas, ¿no? Y como estáis viendo por los mensajes que aparecen en la parte de arriba. Y como digo, eso, 21 minutos, bueno, poco más de 22 minutos, por lo que, vamos, es un proceso de instalación bastante rápido. Lejos de los antiguos métodos de instalación de los sistemas operativos que solían ser de varias horas. Incluso algunos decían graciosos que, vamos, como hacerlo de gracia, que lo que se hacía era ponerlo a instalar e irse a tomar un café, porque le daba tiempo a tomar un café o dos cafés mientras se estaba instalando el sistema operativo. Bueno, ahora lo que se está haciendo por estos mensajes es configurar aplicar las configuraciones de hardware que tiene que le hemos dado a la máquina virtual. Vamos al instalador. Por eso posiblemente sea un proceso lento dentro de lo que es todo el proceso. Vamos, que igual nos lleva un minuto, no más, o menos, como aparece el mensaje. Y bueno, esto sería el proceso. Recordaros que vamos a hacer un curso de Ubuntu. No solo vamos a ver cómo instalarlo, cómo grabarlo en un USB o crear un USB booteable, cómo instalarlo en un equipo, sino que también vamos a ver los programas que tiene, cómo nos podemos mover por su Ubuntu para utilizar, para aprovechar todo su potencial, y también los programas que traen por defecto, cómo podemos hacer o funcionar o comunicarnos con nuestro equipo a través de su Ubuntu, y incluso llegaremos, como tenemos previsto, a hacer una personalización del sistema operativo para adaptarlo a nuestro gusto, a nuestro proyecto, o directamente a adaptarlo a las necesidades de otras personas que lo vayan a utilizar. La instalación ya se ha terminado. Ahora lo que tenemos que hacer es darle al pulsar de reiniciar, y entonces cuando se reinicie se iniciará por primera vez el sistema operativo. Vamos a reiniciar.
digamos que esta es la ventana de cierre, que sería el logo oficial de Ubuntu. Bien, nos dice porque que es lo que aparecerá es que una vez que esté hecho tenemos que retirar el USB booteable y pulsar la tecla Enter. Claro, porque si dejamos el USB booteable conectado y reinicia, se va a volver a cargar el instalador y parece que tenemos que volverlo a hacer, etcétera. Y es bastante típico que lo que les pasa, que algunos se piensan que no lo he instalado, porque ahora he vuelto a cargar el instalador. Lo que tenemos que hacer antes de reiniciar es quitar el USB booteable y entonces pulsar Enter. Y ya la distribución lo que hará es reiniciar el ordenador una vez que le digamos que ya hemos quitado el USB. Como veis, ya carga, ya aparece el logotipo oficial de Ubuntu, que es tanto es la primera pantalla que aparece en el equipo y también es la última pantalla que aparece en el equipo. Al ser la primera vez suele tardar bastante en arrancar, pero eso ocurre en todos los sistemas operativos. Pero es natural, no os asustéis por ello. Y ya tenemos la pantalla de login o la que tenemos que hemos creado nuestro usuario y tenemos que poner nuestra contraseña. Podemos elegir otros usuarios dependiendo de todos los usuarios que utilicen el equipo y nos pedirá la contraseña de cada uno. Y luego en la parte superior tenemos la opción de apagar o reiniciar el equipo, la hora y también tenemos opciones para accesibilidad. Hacer la letra un poco más grande para personas que tengan problemas de vista o aumente el contraste para que se pueda ver bien, o incluso nos puede introducir un teclado virtual con el fin de poder a golpe de clic introducir la contraseña y así que es útil cuando tengamos problemas con el teclado físico. El idioma de la distribución y luego qué tipo de escritorio queremos que iniciar. XFCE, que es Ubuntu o Ubuntu, pero también podemos instalar, por ejemplo, Gnome, que es la predeterminada de Ubuntu, y entonces nos aparecería sesión de XFCE, sesión de Ubuntu o sesión de Gnome. En este caso lo dejamos tal cual. Introducimos la contraseña, damos al botón de acceder y en unos segundos se cargará lo que es el escritorio de Ubuntu, que ya le podéis ver. Tenemos una barra superior, el botón de inicio, tenemos elementos para hacer el disco duro, la carpeta personal y la papelera y el fondo de escritorio de Ubuntu. Bien amigos, pues hasta aquí dejamos el vídeo de la instalación de Ubuntu y os emplazo si os está gustando, os emplazo al siguiente vídeo. Si queréis empezar desde cero, os recomiendo que empecéis por el vídeo del disco booteable, del USB booteable. Y si tenéis algún problema o alguna duda o queréis comentar algo, abajo en los comentarios podéis hacerlo y me gustaría que lo hicierais para tener feedback de este curso. Así pues, hasta la próxima y muchas gracias por vernos.